ocupada. Nos presentamos, somos alumnos de la FES Aragón, estudiamos la licenciatura de Derecho y principalmente es una entrevista y un tanto para conocer el punto de vista en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y justificada. Ok, bien, es un tema súper interesante y muy polémico. Mm. Eh, bueno, también me presento, pues mi nombre es Alfredo Silva Juárez, soy juez de distrito, adscrito ahorita al juzgado primero de distrito de procesos penales federales con residencia en la Ciudad de México, específicamente en el reclusorio norte. Ahí estamos, es un juzgado especializado en proceso penal, pero del sistema tradicional o mixto, digamos, ¿no? No obstante ello, pues bueno, también en el sistema tradicional está vigente toda esta discusión respecto de la prisión preventiva oficiosa y pues sobre todo a raíz de los precedentes de la Corte Interamericana, ¿no? Eh, eh, entiendo que quieren que les haga yo más o menos una reseña de cuál ha sido mi actividad profesional antes de que ustedes me formulen una serie, entiendo, de preguntas. Así es, por favor, así Sí. el puesto que ya nos estaba dando una pequeña introducción del puesto que ocupa. Quisiéramos saber desde cuándo trabaja en el Poder Judicial, una Ok, breve reseña de su vida profesional y un tanto académica, hablando de bachillerato en adelante. ok. Bien, pues miren, yo, bueno, de entrada yo soy originario del estado de Oaxaca, nací allá en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Eh, no obstante, toda mi infancia y adolescencia, lo que fue preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, lo estudié en Puerto Escondido, Oaxaca. Ahí estudié un bachillerato, una carrera técnica. Después estudié en la universidad, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la generación 1998-2003. Me titulé en noviembre, si no mal recuerdo, un 8 de noviembre del 2004, me titulé. Durante el tiempo que yo estudié la carrera, yo hice mi servicio social en un juzgado en materia civil del Poder Judicial local, digamos, del Fuero Común. Ahí hice mi servicio, después fui meritorio alrededor de 3 años en una sala civil, en la primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Y después, una vez que yo me titulé, en noviembre del 2004, una persona con quien yo pues fui meritorio, quien era mi jefe en la primera sala civil, él me invitó a trabajar a un juzgado de distrito de procesos penales federales con residencia en el Reclusorio Sur, aquí en la Ciudad de México. Y es así que yo ingresé al Poder Judicial de la Federación un 11 de marzo del año 2005. Fui oficial judicial aproximadamente 2 años y medio. Después de eso fui actuario judicial como 10 meses solamente. Y a partir de junio del 2008 ocupé el cargo de secretario de juzgado de distrito desde junio del 2008 a enero del 2015. De enero del 2015 a noviembre del 2019 tuve el cargo de secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí estuve colaborando con un consejero de la Judicatura Federal, en ese entonces con el consejero, el doctor Alfonso Pérez Daza. Colaboré con él, insisto, de enero del 2015 a noviembre del 2019. Una vez que terminé ahí mi periodo como secretario técnico, retomé la carrera judicial y fui secretario en un tribunal colegiado de circuito en materia penal, específicamente en el cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito con residencia en Toluca, Estado de México. Ahí fui secretario casi los 2 años y estando ahí en el tribunal colegiado, concursé de nuevo, ya había yo concursado en otras 2 ocasiones anteriores,
pero bueno, por alguna razón o por otra no había yo resultado vencedor para en el concurso de juez de distrito. Estando en el tribunal colegiado fue que concursé por tercera ocasión y resulté vencedor en el concurso para jueces de distrito en materia mixta. O sea, que por ser un concurso mixto, yo puedo ser adscrito a un juzgado de amparo, un juzgado civil, en materia administrativa, en materia laboral. Bueno, no obstante ello, por mi especialización o porque siempre trabajé en órganos jurisdiccionales especializados en materia penal, pues fui adscrito a un juzgado de procesos penales federales y ocupo el cargo de juez de distrito a partir del 16 de noviembre del 2021 hasta el día de hoy y esperemos que por mucho tiempo más. En cuanto a mi formación profesional, pues bueno, yo estudié la licenciatura en Derecho, como ya les dije, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Después estudié una maestría en Derecho Procesal Penal con enfoque ya en el sistema penal acusatorio en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC. También tengo una especialidad en justicia penal para adolescentes por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial y también un curso de especialización en Derecho Penal y Garantismo por parte de la Universidad de Girona en coordinación con el Instituto GIBO, con residencia aquí en la Ciudad de México. Y bueno, diversos cursos y diplomados impartidos por la Escuela Federal de Formación Judicial, lo que antes era el Instituto de la Judicatura Federal. Y bueno, es así a grandes rasgos una reseña tanto profesional como laboral. Muchas gracias, es una gran trayectoria la que usted maneja, señor juez. Este, bueno, iniciamos con el tema de la prisión preventiva. ¿Sí? Bueno, para iniciar ese tema de la prisión preventiva, oficiosa y justificada, para usted, este, ¿cuál es su opinión, ya sea no como juzgador, en este caso como profesional de derecho, como su opinión personal de la prisión preventiva oficiosa y la justificada? Bueno, antes que nada, yo quisiera, vamos, decir que con mi opinión como ciudadano, digamos, ni siquiera como abogado, mi opinión como ciudadano sería que la prisión preventiva, bien sea, bueno, con mayor razón la oficiosa, pero también la justificada, que dicho sea de paso, hay personas expertas en la materia que dicen que en realidad la prisión preventiva es una, ¿no? O sea, que esta distinción entre prisión preventiva oficiosa y justificada, pues no tendría una razón de ser. No obstante ello, así se ha adoptado porque pues el propio artículo 19 constitucional nos hace esa distinción, pero bueno, una vez hecha esta precisión, mi opinión como ciudadano sería, o bueno, es, mejor dicho, que la prisión preventiva, eh, desde mi punto de vista, sí es una figura jurídica que sí afecta un derecho humano, como es el derecho a la libertad personal. Y incluso muchos se dicen que, bueno, muchos dicen que en esa medida sería una figura jurídica violatoria no solo del derecho, del derecho humano a la libertad personal, que es el que, pues de entrada lo restringe, ¿no? Lo priva de la libertad a la persona justiciable. Pero además eh, transgrede o incide de manera negativa en otros derechos humanos, como pudiera ser el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. Y además considero que también incide o afecta pues el derecho humano que todos tenemos a desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Porque es obvio que en el momento en el que a una persona la detienen y la privan de la libertad, la internan en un centro de reclusión, pues en una cárcel, pues obviamente el proyecto de vida de esa persona pues también se ve afectado de manera negativa, ¿no? Mi opinión como ciudadano sería que en un mundo ideal pues no debería existir la prisión preventiva, ¿no? No obstante, insisto, pues esa es mi opinión como ciudadano, ¿no? Eh, esa sería, como ciudadano, insisto, como ciudadano. Bueno, sí, porque es importante respetar las garantías de no y en este caso
el principio de presunción de inocencia de la persona, y es muy importante que prevalezca ese derecho y para nuestro sistema normativo. Ahora, tomando, bueno, esa decisión, o más bien, perdón, esta opinión como ciudadano, y ¿cuál sería la opinión como un juzgador? Ok, bien, como juzgador, yo puedo decir que, o mi opinión sería que la prisión preventiva es una excepción válida al derecho a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque, insisto, existen cierto tipo de delitos en los que difícilmente una persona que viola nuestro sistema normativo, específicamente eh, transgrede una norma de convivencia catalogada y que cataloga como delito cierta conducta, específicamente comete un delito, ¿no? Una persona. Por el tipo de delito existen muchas personas que difícilmente van a enfrentar un proceso penal. Esto es, difícilmente van a van a enfrentar las consecuencias de sus actos, van a someterse a un proceso penal y van a estar a la espera de lo que se resuelva, ¿no? Entonces, considero yo que sí, en esa medida, sí es una figura jurídica, pues hasta cierto punto necesaria en nuestro sistema jurídico, máxime en un país con tanta inseguridad, con un índice de violencia, un índice delictivo pues muy alto, ¿no? Como lo es nuestro país. Y bueno, esa es una realidad social que no podemos tapar, que no podemos esconder, que no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Entonces, en esa medida, considero que sí es una figura jurídica necesaria, pero y es esto nos lleva a otro tema, ¿no? Necesaria, pero considero yo que para ciertos supuestos, para ciertos delitos, que no debe aplicarse como una regla general, que debe ser excepcional, debe ser de aplicación estricta, de aplicación excepcional, como una medida como la última medida cautelar que debiera aplicarse a una persona justiciable. Sí, sí, en este caso usted tiene razón, que de aquí se pueden desprender varias preguntas. Y una de esas preguntas sería que cómo se puede garantizar la protección a la víctima, en este caso en delitos que requieran o que son de alto impacto, cuando eran antes de alto impacto, o lo que marca la Constitución, que son las de prisión preventiva oficiosa. En este caso la pregunta sería que ¿cómo se procurará la protección a la víctima en este caso de los delitos que la misma Constitución marca que requieren prisión preventiva? Ok, bien, bueno, ese es un tema muy interesante por lo siguiente, la prisión preventiva es una medida cautelar, ¿no? Ok, ahora, todas las medidas cautelares en el sistema penal acusatorio, si uno lee el Código Nacional de Procedimientos Penales, todo el catálogo de medidas cautelares prevé tres grandes fines. El primero de ellos, pues, es garantizar la comparecencia del imputado, del justiciable en el juicio. O dicho en otras palabras, evitar que el justiciable se sustraiga a la acción de la justicia. Ese es el primer fin. Y pareciera ser que o que en principio pareciera ser el más importante, pero no es así. Un segundo fin es garantizar que el imputado, que el justiciable no obstaculice bien sea el desarrollo de la investigación o el desarrollo del proceso. ¿En qué sentido? Bueno, pues lo que busca una medida cautelar es evitar que el imputado pues altere, oculte, destruya medios de prueba, ¿no? O bien que incida o de cierta forma propicie que algún testigo ya no quiera comparecer al juicio, ¿no? O bien que comparezca y que declare con falsedad en su favor, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con algún perito, ¿no? O sea, digamos, entonces cualquier medida cautelar va a buscar garantizar que esto no pase. Y como tercer finalidad de las medidas cautelares, pues también está garantizar que pues no se atente, que no se
ponga en riesgo la seguridad de la víctima, de algún ofendido o de algún testigo, ¿no? Incluso de la comunidad, de la sociedad en general. Entonces, pareciera ser que este último fin, específicamente garantizar la seguridad de la víctima, pareciera ser que es uno de los fines de la medida cautelar al cual no se le da la importancia que debiera dársele. Sobre todo en aquellos delitos como por ejemplo el delito de secuestro, ¿no? El delito de secuestro creo que es uno de los delitos de más alto impacto social, que genera una afectación totalmente irreversible en la vida de la persona que es privada de la libertad. Una afectación psicológica que difícilmente una persona que ha sido secuestrada va a recuperar, digamos, la normalidad de su vida. Entonces, en esa medida, yo considero que la medida cautelar debe, digamos, que debe dársele la importancia a este fin que persigue la medida cautelar y en esa medida o en consecuencia, cuando se analice en cualquier audiencia en la que se debata o se analicen estos temas en relación a, bueno, qué medida cautelar le vamos a imponer al justiciable, yo considero que cuando se trate de delitos en los que hay una víctima, digamos, delitos que de acuerdo a la teoría del delito se conocen como delitos de resultado, ¿no? O de resultado material, como también se dice, en los que hay una víctima directa, individualizada, como por ejemplo el secuestro, tal vez sería el más relevante, pero también, por ejemplo, el delito de extorsión, ¿no? O bien últimamente y a raíz de la pandemia cobró mucha importancia el delito, bueno, mucha incidencia el delito de violencia familiar. Entonces considero yo que en ese tipo de delitos en los que hay una persona física que resintió de manera directa la conducta que viola una norma de convivencia social, que cataloga como delito cierta conducta, debe de darse suma importancia, suma relevancia a esta circunstancia y que el juez al momento de imponer las medidas cautelares siempre lo haga salvaguardando los derechos, salvaguardando la situación jurídica de la víctima, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido casos en los que específicamente en un delito de extorsión, el justiciable solicita el cambio de la medida cautelar, nos dice, pues, yo quiero obtener la libertad, ¿no? Y por otra parte me encuentro con correos electrónicos, manifestaciones de las víctimas en el sentido de que esta persona y sus coprocesados pues hacían llamadas telefónicas, intimidándolos, amenazándolos. Entonces, obviamente cuando yo advierto esta circunstancia, negué el cambio de la medida cautelar y sostuve, bueno, resolví que debía prevalecer la prisión preventiva, ¿no? Entonces considero yo que esto es de suma importancia. No obstante, yo estoy consciente que en muchas ocasiones no se le da la importancia que debiera darse. Sí, sí, ya. Ah, ok. Ya. Bueno, como se mencionó anteriormente, que sí es importante que prevalezca y que se estudie perfectamente la prisión preventiva, y siempre y cuando exista una víctima en el resultado material del delito de alto impacto, como se mencionó anteriormente. En este sentido, entonces, sí es necesaria que siga prevaleciendo la prisión preventiva en nuestra Constitución. Esa sería la pregunta. Ok, sí, claro, desde luego que sí. Yo insisto, como considero que la prisión preventiva sí es una figura jurídica necesaria. Por lo tanto, considero que debe prevalecer en la Constitución. El debate creo yo que no se centra en cuanto a si debe existir o no la prisión preventiva. Más bien es en cuanto a la denominada prisión preventiva oficiosa, porque yo creo que nadie discute que debe existir la prisión preventiva y me refiero en el foro jurídico, ¿no? Entonces mi respuesta sería que sí, sí debe subsistir esa figura en la Constitución. Pues, sí, porque, bueno, porque en este caso se garantizaría la protección tanto para que se preserven los datos de prueba, las pruebas, así como la protección de la víctima. Y
sin afectar, claro, el principio de presunción de inocencia del imputado, en este caso. Pero tomando en consideración resoluciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció a México a que modificara nuestra Constitución, este, eh, el gobierno de México, o más bien los senadores y los diputados que tienen la facultad de modificar nuestra Constitución, tendrán que hacer caso a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la sentencia, perdón, en relación con la prisión preventiva. Ok, bueno, esa pregunta yo te la podría responder de acuerdo a lo siguiente. Lo ideal desde mi punto de vista sería que efectivamente se reformara el artículo 19 constitucional y se eliminara lo que se conoce como prisión preventiva oficiosa. Esto es, que en todos los supuestos la prisión preventiva previo a su imposición pues se debatiera en audiencia si está acreditado algún riesgo procesal respecto de alguno de estos tres fines, ¿no? Esto es, si hay algún riesgo de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, si hay un riesgo de que obstaculice el desarrollo de la investigación o el procedimiento, o si hay algún riesgo hacia la víctima o algún testigo, ¿no? Eso sería lo ideal, pero considero yo que no es el único camino eh, para respetar, digamos, o para dar cumplimiento a esas sentencias de la Corte Interamericana. Otra forma, desde mi punto de vista, con la cual se daría cumplimiento sería, aunque no se reformara la Constitución, sino hacer una interpretación conforme, una interpretación a la luz del principio pro persona, que incluso es como se ha pretendido, al menos en uno de los dos proyectos que digamos, que se han listado para resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales no se han resuelto, pero al menos ya se han circulado, por alguna razón no se han aprobado, pero entiendo que inclusive uno de ellos está próximo a resolverse en el mes de junio. Y esta segunda solución, insisto, parte de una interpretación conforme, de una interpretación a la luz del principio pro persona, y a grandes rasgos implica entender que cuando la Constitución en el artículo 19 establece que en los delitos que ahí se prevén el juez de oficio o impondrá oficiosamente la prisión preventiva, en estos proyectos lo que se pretende resolver es que eh, ello debe entenderse como que el juez de oficio abrirá el debate. O sea, no sé si me explico. Cuando estamos ante un delito distinto a estos delitos que están previstos en el artículo 19, lo que hace el juez es, a partir de que ha vinculado a proceso a una persona, si el Ministerio Público no solicita la imposición de ninguna medida cautelar, pues el juez no puede imponer ninguna de oficio, ni abrir debate. O sea, es, señor fiscal, ¿desea usted solicitar alguna medida cautelar? Y si el Ministerio Público calla o expresamente dice que no, pues esta persona se vinculada a proceso, pero se va en libertad sin ninguna medida cautelar. ¿Ok? Entonces, lo que se pretende establecer en estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que cuando se trate de esos delitos, delincuencia organizada, secuestro, homicidio, violación, lo que va a hacer el juez es que ni siquiera le va a preguntar al Ministerio Público si desea pedir alguna medida cautelar, sino que de oficio el juez va a abrir debate para que pues el Ministerio Público y la defensa debatan respecto de qué medida cautelar se le va a imponer. O sea, digamos, entender el de oficio, no como que de oficio el juez la va a imponer en automático, sino que de oficio el juez va a abrir el debate para que las partes, pues, en ese caso el Ministerio Público pida la medida cautelar, justifique en su caso si es la prisión preventiva, por qué pide la prisión preventiva, y en ejercicio de ese derecho de contradicción, pues la defensa también contraargumente, ¿no? Entonces, esta sería una segunda forma
con la cual pues también se daría cumplimiento a esas sentencias de la Corte Interamericana sin necesidad de reformar la Constitución. Pero como ven, esta solución es más a nivel de interpretación, no requiere, por tanto, de una reforma constitucional. Sí, es el tema, porque muchos están enfocados nada más a la modificación o la reforma para eliminar dicha medida de seguridad y no se enfocan más bien a la interpretación de la ley, porque con la interpretación uno puede sacar sus mismas conclusiones, pero tiene que interpretarla pura, dicha ley. Así Y es. bueno, yo personalmente coincido con su idea que se tiene que interpretar así la ley y tiene que debatirse en este caso si es necesaria o no necesaria. Y más no una reforma que llegue a modificar todo lo que se ha construido hasta el momento, todo lo que se ha logrado y se ha luchado para que nuestro sistema penal acusatorio oral sea como sea para el fin que fue creado, ¿no? Para la Así es. protección de los derechos humanos. Así es. Bueno, mis compañeros van a preguntar otra cosa. Sí, adelante. Hola, sí, señora. Sí, ahí ¿Ya ya me te escuchas escucho mejor? bien. Sí, ¿Ya? ya te escucho. Bueno, como estaba comentando, si no pusiera una prisión preventiva, ¿cuál sería otra forma de tener la cautela de que no sea tan severa como esa prisión? O sea, ¿usted cuál pensaría que sería la mejor? Ok, bueno, pues bien, si leemos el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me parece que son 15, si no me equivoco, 15 medidas cautelares. Entonces, el juez tiene un amplio catálogo de medidas cautelares. Todas ellas pueden ser en cierta medida idóneas para asegurar cualquiera de estos tres fines a los que he hecho referencia. Y específicamente alguna distinta a la prisión preventiva podría ser alguna presentación periódica, ¿no? Ahora, también es importante considerar que se pueden inclusive combinar ciertas medidas. Esto es, no necesariamente debe imponerse solo una, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando se sustituye una medida cautelar de prisión preventiva, generalmente impongo presentación periódica ante el órgano jurisdiccional semanal. Impongo una garantía, la exhibición de una garantía económica, fijando una cantidad, no una cantidad excesiva, pero sí una cantidad que esté en posibilidad la persona imputada de exhibirla, pero que a la vez signifique, pues, digamos, que sea de tal importancia que la persona, por decirlo así coloquialmente, que la persona se piense, al menos piense tantito en evadirse de la acción de la justicia porque va a perder ese dinero, ¿no? O sea, digamos, y a veces es difícil conciliar, porque digo, bueno, ¿qué monto fijo, no? Bueno, pues tiene que ser un monto que esté en posibilidad de exhibirlo a la persona imputada, pero que a la vez sea pues de tal importancia que sea un incentivo el no perder ese dinero para enfrentar el proceso penal. Y otra garantía que también impongo es la prohibición de salir del país, ¿no? Si la persona tiene un pasaporte, pues solicito que exhiba el pasaporte ante el juzgado y se giran oficios al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que si esta persona no tiene pasaporte, pues bueno, no se le autorice alguno. Y esto en cierta medida evita que pues al menos que al menos la persona no salga del país, al menos no por las vías legales. Me queda claro que puede irse, como se dice, de mojado, ¿no? Pero bueno, al menos por los conductos legales, pues no saldrá del país, ¿no? Entonces yo considero que pudieran ser estas tres medidas idóneas también para asegurar estos fines. Y específicamente, volviendo al tema de delitos en los que hay una víctima, pues bueno, puede imponerse también como medida cautelar alguna prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, ¿no? Podría ser. O bien también cuando el imputado es una persona que pues tiene los recursos económicos, también otra medida cautelar idónea y muy utilizada podría ser el brazalete electrónico, ¿no? Aunque como al día de hoy es el imputado el que paga la renta de este dispositivo electrónico y que es un tanto alta,
Pero bueno, si hay personas que dicen yo tengo la posibilidad económica de pagar la renta del brazalete electrónico, pues bueno, también es una medida pues muy utilizada, ¿no? Podrían ser algunas. Ok, sí, porque es como que serían las menos lascivas entre la prisión preventiva, pero aún así asegurando como la presentación del imputado para que no se extraiga de la ley. Sí, sería bueno, serían unas buenas medidas cautelares esas. Así es. Bueno, regresando al tema entre la prisión oficiosa, si México realmente estaría como dispuesto, o más bien está en el estado para poder modificar o eliminar la prisión oficiosa. Porque realmente, bueno, en estos hay delitos que sí son realmente oficiosos, delincuencia organizada y bla, bla, pero si en algún momento México llegara a eliminar la prisión oficiosa, ¿cómo se manejarían estos delitos? Ok, bueno, a ver, si se eliminara la prisión preventiva oficiosa, bien sea porque se reformara el artículo 19 constitucional, o bien vía interpretación, se interpretara el 19 en el sentido de que no debe imponerse de manera oficiosa, sino lo que debe hacerse de manera oficiosa es abrir el debate, la conclusión es que entonces solamente existiría la prisión preventiva justificada. Ahora, yo considero que la prisión preventiva justificada sí puede eh, resultar idónea, suficiente, incluso para garantizar estos riesgos procesales en delitos de alto impacto, pero sí necesariamente se requiere desde mi punto de vista, de mucha capacitación a las fiscalías, porque en esos supuestos ahí sí uno como juez depende totalmente pues de la argumentación que hagan los ministerios públicos al solicitar la prisión preventiva justificada, y además de que pues exhiban datos de prueba encaminados a acreditar que si se le impone al imputado una medida cautelar diversa, pues se va a sustraer a la acción de la justicia o bien va a obstaculizar el desarrollo del proceso o va a atentar contra la seguridad de la víctima. Entonces, desde mi punto de vista, más que, digamos, pudiera implementarse, yo creo que sí serían medidas idóneas, pero sí requieren de mucha capacitación por parte de las fiscalías, ¿no? Porque ahí sí el juez, digamos, no puede suplir la deficiencia del Ministerio Público, ¿no? Sería el Ministerio Público solamente quien podría pedir la prisión preventiva justificada, pero él tendría la carga de probar estos riesgos procesales y de evidenciar ante el juez de que la prisión preventiva justificada, pues es la única medida idónea, suficiente, necesaria y proporcional para garantizar estos riesgos procesales, ¿no? Entonces yo considero que el tema va más por ahí, por un tema de capacitación. Pero sí, claro, obviamente el hecho de que se eliminara la prisión preventiva por cualquiera de estas dos vías no va a implicar, desde mi punto de vista, que en automático salgan a la calle todas las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Que es como se ha pretendido hacer ver en los medios de comunicación. Entonces considero yo que esa es una idea equivocada. Ok, muchas gracias. Y hablando justamente como de esas capacitaciones con eso de las modificaciones que se pueden dar, en una de esas modificaciones, ¿usted cree que la prisión preventiva, o bueno, los imputados por delincuencia organizada, secuestro, violación, deben seguir las mismas restricciones que marca la ley con los acusados por delitos no bueno, los delitos subsecuentes? Sí, o sea, digamos, ahorita estamos hablando del tema de prisión preventiva, ¿no? O sea, esto implicaría que una persona que está acusada o está vinculada a proceso por la probable comisión de un delito de delincuencia organizada o secuestro o cualquiera de estos delitos, al menos tendría la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, pero no necesariamente va a ser así. Yo considero que en la mayoría de esos casos, el Ministerio Público, tal vez sin mayor dificultad, podría acreditar ante el juez algún riesgo procesal y justificar la imposición de la prisión preventiva justificada. Ahora, en el supuesto de que no fuera así y que una persona acusada del delito de delincuencia organizada tuviera que, digamos, que quedar en libertad, pues insisto, existen otras medidas cautelares, ¿no? Ahí sí tal vez un arraigo domiciliario, una presentación periódica semanal, tal vez ahí sí hasta el propio Estado cubrir el costo o el monto, digamos, de los brazaletes electrónicos para de esta forma minimizar el riesgo, ¿no? Pero con independencia de todo esto,
existen diversas restricciones por este tipo de delitos. Por ejemplo, una vez que se llegue al juicio, si la persona es condenada, pues ya en prisión punitiva, o sea, ya compurgando una pena de prisión, de entrada en el 18 constitucional, pues esta persona tendría una restricción a no compurgar la pena de prisión en un lugar más cercano a su domicilio, ¿no? O bien también hay restricciones tratándose de beneficios preliberacionales, ¿no? Generalmente una persona en cierto tipo de delitos se le impone una pena de prisión y en ciertos supuestos, pues la persona no va a estar privada de la libertad los 5 años, los 10 años que se le impongan de pena de prisión. La ley prevé figuras que se conocen como beneficios preliberacionales, que tienen como consecuencia que esa persona sentenciada obtenga su libertad con anticipación al tiempo de pena de prisión impuesta. Pero, por ejemplo, una persona sentenciada por delincuencia organizada no tendría estos beneficios. O sea, subsisten todo el resto, digamos, de restricciones previstas tanto en la Constitución como en la ley para este tipo de delitos, ¿no? Aquí únicamente, digamos, la persona podría tener el derecho de enfrentar su proceso privado de la libertad, en lo que se decide en una sentencia si es penalmente responsable o no, y si en consecuencia se le va a imponer una pena de prisión. Pero todos la serie de restricciones constitucionales y legales diversas a lo que tiene que ver con la prisión preventiva subsisten. Ok, muchísimas gracias, señor juez. Y no sé si alguno de mis compañeros tenga alguna otra duda, algo que agregar. No, en este caso no. Se tocaron los puntos importantes como la interpretación, la aplicación de la ley penal para las personas que cometen delitos de alto impacto o de materialización, al igual que se dieron varios puntos de vista, tanto como ciudadano y tanto como una autoridad judicial. Yo, en mi punto de vista, nos vamos, o más bien nos quedamos con esa idea de que la prisión preventiva debe ser analizada, debatida y sobre todo debe ser interpretada. Sí, como bien lo dices, yo creo que difícilmente un tema de reforma constitucional es un tema de voluntad política, ¿no? De que el Congreso de la Unión decida reformar el artículo 19 constitucional y para eso se requieren temas de mayoría calificada, o sea, digamos, ciertos aspectos de carácter político. Entonces yo veo un poco complicado, recientemente vimos una carta suscrita por todos los gobernadores, y ahí sí, de todos los partidos políticos, pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no elimine, digamos, la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto nos hace ver que difícilmente el Congreso de la Unión va a reformar el artículo 19 constitucional. Pero entonces, más bien esto tiene que dársele una solución, pero a nivel de interpretación, de interpretar cómo debemos entender esa disposición del artículo 19 constitucional, ¿no? Y esto, pues, es más viable porque esto sí está en manos pues, de los jueces, de los magistrados, de la Suprema Corte, ¿no? Sí, porque una modificación así a la Constitución debería meterse en temas políticos y cada vez habrá más, coloquialmente, más puestos de pie para que no avanzara dicha reforma. Así Y es, coincido con usted que se debe de analizar, debatir y sobre todo se tiene que interpretar. así es. Este, y más que nada le agradezco a usted, señoría, por darnos tiempo, su tiempo que es muy preciado y también agradecerle que nos haya tomado la palabra y sobre todo para que le hagamos unas preguntas. No, al contrario, una disculpa, insisto, la semana pasada no pude y bueno, nada que agradecer, al contrario, si después hay oportunidad de colaborar con ustedes en lo que sea necesario, adelante, tienen ahí mi número. Soy amigo del juez César, entiendo que él fue su maestro, ¿verdad? Así es. Sí, es nuestro, Ok, bueno. es muy bueno, pero No, es nuestro maestro. excelente, excelente, excelente. Les dio clases uno de los mejores jueces del país. Con eso les digo todo. Y Sí, bueno, pues un gusto conocerlos, estoy a sus órdenes y bueno, pues ojalá haya oportunidad de coincidir después en algún otro ámbito, en algún otro foro. Insisto, tienen mi número de celular, estoy a sus órdenes.
Estoy también ahí en el juzgado primero distrito de procesos penales federales, Reclusorio Norte. Cuando gusten pasar a visitarnos, ahí les damos un recorrido ahí por el edificio, les explicamos de qué hacemos todavía en el sistema tradicional, con mucho gusto. Y échenle muchas ganas, les deseo mucho éxito en la universidad y ojalá sigan así de inquietos e interesados en estos temas tan vigentes. Muchísimas gracias, juez. Muchas gracias, Buenas señoría. tardes, entonces nos Que despedimos. tengan Buenas muy buena tardes. tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta Hasta luego, buenas luego. tardes.